Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta última clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos al desarrollo de la actividad. Con esta clase estaríamos dando por culminado todo el proceso educativo. Bienvenidos a esta última clase. Les deseo éxitos en el desarrollo del examen principal que ustedes ya tienen programado en sus aulas virtuales. Tienen que estar atentos a los canales oficiales cuando se les va a habilitar esta última etapa. Al que, señoras y señores, estamos ya en el final de todo el proceso educativo, tienen ya calificados todas las tareas que se encuentran en su aula virtual, excepto la unidad número 5 que se queda todavía en stand-by hasta, obviamente, que se cumplan los tiempos que está determinado en el documento correspondientes a su tarea. Una vez que haya culminado eso, se procederá a calificar y a subir todas sus notas y de esa manera ustedes estarán o habrán terminado todo este proceso educativo. Así es que, por favor, compañeros, les deseo éxitos y suerte en todas las actividades que ustedes han emprendido dentro de este proceso educativo, que les vaya súper bien y obviamente espero que no se quede ninguno supletorio y que pasen y obviamente podernos ver, de ser posible, en el próximo nivel. Señores y señores, con esta pequeña introducción iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a ir analizando este último tema que nosotros tenemos en su aula virtual y vamos a ir viendo América Latina y el mundo moderno. Habíamos estado viendo justamente todo este proceso en cuanto a la evolución que ha tenido América Latina y dentro de esta etapa vamos a ver el ascenso de los países árabes. Tras la Primera Guerra Mundial, el territorio del Imperio Otomano fue distribuido en mandatos a cargo de Francia y también de Gran Bretaña. En este último, correspondiente a las tierras palestinas, se creía un Estado judío y otra se creía un Estado árabe. El Estado de Israel fue fundado el 14 de mayo de 1948 y la Liga Árabe, esto es Egipto, Siria, Transjordania, Irak y Líbano, atacó en cuanto recibió esta noticia. Desde entonces los conflictos no cesaron por el desacuerdo de los países árabes a la presencia de un Estado judío en la región y por el reclamo de las fronteras anteriores a 1967, cuando Israel expandió sus territorios. Eso como una etapa bastante crucial dentro de la formación y fundación del Estado de Israel. En cuanto a la crisis petrolera en el año de 1973, como consecuencia de la victoria de Israel, apoyado por los Estados Unidos en la guerra de Yom Kippur, los países árabes, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, provocaron la subida del precio del petróleo al paralizar la producción y bloquear las exportaciones a Estados Unidos. El precio del petróleo desencadenó una crisis mundial debido a la industria y la economía en general dependían del petróleo. Se estancó la productividad, subieron los precios y disminuyó el poder adquisitivo de la población y el desempleo alcanzó niveles demasiado elevados. Sin embargo, el alza de los precios que se potenció con el triunfo de la Revolución Islámica de Irán permitió a las potencias petroleras árabes acumular exageradas cantidades de dinero que colocaron en bancos europeos y también norteamericanos. De este proceso, de toda esta etapa de la crisis petrolera especialmente, es lo que se desencadena también una serie de préstamos hacia los países latinoamericanos que se transformaría en la famosa deuda externa, lo que es el endeudamiento latinoamericano. Para evitar desequilibrios económicos por el exceso de capitales depositados, los bancos decidieron prestar dinero a Latinoamérica con condiciones muy favorables hasta ese entonces, pero en el año de 1980, ya otorgados los préstamos, los acreedores decidieron cambiar las condiciones del negocio y prácticamente condenaron a América Latina a una deuda perpetua que exigiría gran parte del presupuesto anual como amortización para pagar la deuda. Con la Conferencia Económica Latinoamericana celebrada en 1984, varios líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, buscaron la concertación frente al tema de la deuda. De hecho, el 28 de julio de 1985, Alan García, presidente del Perú, decidió unilateralmente limitar el pago solo al 10% anual. Eso generó una serie de conflictos que habíamos visto también en clases anteriores.
De todos estos procesos de inequidad que se desarrollaron, aplicados o dirigidos por Estados Unidos, surgen una serie de revoluciones y dentro de ellas una de las más importantes que es la Revolución Cubana. Desde la independencia de Cuba de 1898, la presencia de Estados Unidos fue constante en la isla y Cuba se convirtió en un país dependiente económica y políticamente de esa potencia. La mayoría de ingenios azucareros en la isla eran estadounidenses. En este contexto apareció la figura de Fulgencio Batista en el año de 1934, quien como presidente y posteriormente dictador gobernó Cuba con el apoyo de Estados Unidos de 1940 a 1944 y de 1952 a 1959. Una economía basada en la producción azucarera, la inequidad social, la permanencia de Batista por el largo tiempo en el poder, la influencia de Estados Unidos en el gobierno y el fortalecimiento del pensamiento antiimperialista provocaron que en el año de 1953 Fidel Castro, junto con un grupo de universitarios, liderara el ataque al cuartel militar de Moncada. Se pensó que este acto movilizaría a la población en contra de Batista, pero no fue así. Por el contrario, los estudiantes fueron apresados y sentenciados a varios años de cárcel. Los que sobrevivieron se reagruparon en la Sierra Maestra, donde se iniciaron enfrentamientos entre guerrillas. Inicialmente, el grupo estaba conformado con campesinos, más adelante, con el apoyo del Partido Comunista Cubano, lograron la adhesión de los grupos populares urbanos. En 1958 tomaron Santiago de Cuba y en 1959 La Habana. Batista, ya sin el apoyo de Estados Unidos, tuvo que dejar la isla. Esta revolución se convirtió para los movimientos comunistas y socialistas latinoamericanos en el ejemplo a seguir y se buscó formar guerrillas en varios países. Frente a esto, muchos gobiernos decidieron fortalecer sus ejércitos con el apoyo de los grupos más conservadores al interior de cada país y también con el apoyo de Estados Unidos, que en el contexto de la Guerra Fría temía que el comunismo se expandiera por el continente. Como reacción a la Revolución Cubana, Estados Unidos le impuso un bloqueo económico y comercial. Así también se pretendía revertir el avance del comunismo en la isla y en el resto del continente. Este bloqueo redujo significativamente la estabilidad económica de este país y su conexión con el resto del mundo, especialmente dentro del campo comercial. En cuanto a las dictaduras militares en América Latina, obviamente eso fue uno de los aspectos más negativos que podríamos hablar dentro del territorio latinoamericano y dentro de ellos nosotros podemos mencionar el famoso Plan Cóndor, que fue prácticamente un proceso de persecución a los procesos, a cada uno de los integrantes de estos grupos comunistas. Dentro de esto se desarrollan las dictaduras militares en América Latina. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos temía que se produjeran más revoluciones socialistas como la de Cuba en toda Latinoamérica. Por eso, en el año de 1960 a 1980, Estados Unidos apoyó la instauración de dictaduras militares en Centro y Sudamérica. Estos grandes objetivos se plasmaron en la Operación Cóndor en el año de 1975, que buscaba dejar a los movimientos revolucionarios sin el apoyo popular. Para ello se expandió el sistema capitalista, se disminuyeron los derechos individuales, se controlaron los medios de comunicación, se eliminaron los sindicatos y se instauró el terror entre la población por medio de asesinatos, desapariciones y también torturas. A la vez podemos distinguir características comunes. Por ejemplo, los oficiales encargados del gobierno fueron entrenados directamente por Estados Unidos. Los movimientos obreros, estudiantiles y campesinos eran vistos como un peligro por los regímenes militares. Pues también casi parecido a lo que pasa en la actualidad aquí en el Ecuador. Se decía que todos ellos eran apoyados por Moscú o por Cuba. En algunos casos efectivamente fue así, pero eran movimientos que buscaban reivindicaciones sociales y mejores condiciones de vida para la población en general. La represión que se desató significó para América Latina la muerte y desaparición de miles de personas de todas las condiciones. Eso fue la aplicación del famoso Plan Cóndor.
Aquí nosotros podemos ver las dictaduras militares más representativas que tuvo en aquella época en el territorio latinoamericano. Obviamente no está tomado Perú y Colombia y Ecuador en cuenta, pero son países que también tuvieron que transitar por este proceso. Pero los más importantes, por ejemplo, tenemos en Bolivia, tenemos a Hugo Banzer durante el año 1971 a 1978. Tenemos a Augusto Pinochet, uno de los más sanguinarios dictadores, obviamente militares, que tuvo Chile. En Argentina estuvo la Junta Militar de 1976 a 1983. En Uruguay estaba Juan María Bardaveni en el año de 1973 a 1985. En Brasil estaba Emilio Medici Garrastazu durante el año 1954 a 1990. En Paraguay estaba Alfredo Stroessner durante el año 1954 a 1990. Esos son prácticamente los gobiernos militares instaurados, obviamente, por los Estados Unidos. Por ejemplo, y aquí hablamos un pequeño extracto de la historia, el Plan Cóndor fue la coordinación de la represión ilegal entre la dictadura de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia para exterminar a los integrantes de las organizaciones populares. Según los archivos del terror descubiertos por el abogado Martín Almada en Paraguay en el año de 1992, el Plan Cóndor dejó un saldo de 50.000 muertos, 50.000 desaparecidos y 400.000 presos. Un documento clasificado por la CIA con fecha 23 de junio de 1976 explica que ya a principios de 1974 oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas justamente dentro de este plan nefasto que fueron las dictaduras militares. Esto como parte histórica de este proceso, de esta etapa, de esta historia negra que tuvo nuestro continente sudamericano. Pero no todo fue negro, no todo fue tristeza. Pues a continuación nosotros vamos a ver también los avances científicos y tecnológicos que se desarrollaron a la par justamente durante este siglo, el siglo XX. Vamos a ver todos los inventos más preponderantes que se han desarrollado en esta pequeña línea de tiempo que nosotros podemos ver a continuación. Y vamos a hablar desde 1945 hasta 1992, todos los eventos más preponderantes que han suscitado, los eventos más importantes dentro de la historia de la humanidad. Por ejemplo, en 1945, las armas nucleares fueron utilizadas con fines bélicos por primera vez en agosto de 1945. La primera prueba nuclear soviética se desarrolló en 1949. Estados Unidos también fue el primer país en probar una bomba termonuclear en el año de 1952. La URSS lanza el Sputnik 1, primer satélite artificial, y el Sputnik 2 que llevaba a bordo a la perrita Laika. Esto se desarrolló en el año de 1957. Apareció una nueva generación de aviones de combate supersónicos, el F-100 Super Sabre estadounidense, el Convair F-102 Delta Dagger y el Electric Light inglés y bimotor soviético Mi-19. Esto se desarrolló hasta el año de 1953. En Yuri Gagarin, a bordo del Vostok 1, se convierte en el primer astronauta en dar una vuelta completa al globo terráqueo. Esto se desarrolló en el año de 1961. En el mismo año, mientras tanto, los norteamericanos trataban de recuperar la ventaja perdida. Se declaró que pondrían a un norteamericano en la Luna antes de finales de esa misma década. En el año de 1962, el norteamericano John Glenn se convierte en el primer estadounidense en recorrer la órbita de la Tierra desde el espacio. En el año de 1964, la nave espacial rusa Vostochny 1
colocó a 3 hombres en órbita durante 24 horas. En el año de 1969, el hombre llega a la Luna por primera vez. Ahí tienen un dato curioso, que de pronto puede ser una pregunta de examen. ¿En qué año llegó o en qué año el hombre llega por primera vez a la Luna? En el año de 1969. Salyut 1 es la primera estación orbital ubicada en el año de 1971. En 1972, pues, se realiza la última misión tripulada a la Luna, el Apolo 17. Bruce McAdams es el primer astronauta que realiza un paseo espacial autónomo en el año de 1984. En 1988 se lanza el telescopio espacial Hubble. La sonda Magallanes realiza un mapa radar de Venus. En el año de 1990, el CUP detecta evidencias acerca del Big Bang, que es el origen del universo. Y en el año de 1992 se presenta la misión Canesi de exploración del sistema solar y detección de planetas análogos a la Tierra. Eso quiere decir que buscaban planetas similares o que tengan determinadas características a nuestro planeta Tierra. Hasta la vez, obviamente, no tienen ningún resultado favorable, pues nuestro planeta es el único planeta que obviamente tiene las características necesarias para albergar vida. La guerra ha sido uno de los aspectos que ha impulsado el desarrollo tecnológico, de acuerdo con el momento histórico en que se suscita. Gran parte de la tecnología que se usa en la vida diaria fue originalmente creada para ser aplicada por los ejércitos durante una guerra, pues cuando ya no es útil en los conflictos bélicos pasa a formar parte de la vida civil. Un ejemplo de esto es el Internet. El Internet en una primera instancia fue un medio de comunicación utilizado para la guerra. Una vez que terminó todo este proceso, obviamente pasó a manos civiles y tenemos este proceso de comunicación en la actualidad. Así, por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial se impulsó el desarrollo de la aviación, de la industria del caucho y del plástico durante la Guerra Fría. Las superpotencias no solo competían por conservar su influencia geopolítica en el mundo, sino también por mantener la supremacía en el avance científico y también tecnológico. Durante este tiempo se desarrolló la tecnología espacial, los seres humanos viajaron por primera vez al espacio exterior y la tecnología nuclear se desarrolló ampliamente. La computación y los medios de comunicación también se desarrollaron en gran medida gracias a los satélites artificiales y el invento de las computadoras cada vez más pequeñas que hacían que estos aparatos estuvieran al alcance de toda la ciudadanía en general. Con la globalización y los avances de la conectividad humana, el transporte y telecomunicaciones, se han desarrollado nuevas formas de distribución y comercialización de productos a través del Internet. Muchas empresas multinacionales pueden realizar sus actividades en diferentes países, ya que estas conectan o están conectadas gracias a las nuevas tecnologías, gracias al Internet. Obviamente se desarrollan nuevos espacios de comercialización. Un evento importante después de todos los conflictos, especialmente la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la Guerra Fría, obviamente un compromiso de la humanidad fue la construcción de la paz. Y dentro de este proceso vamos a ver que a partir de 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la India empezó su proceso de independencia de Inglaterra. Entre los líderes independentistas se encuentra Mahatma Gandhi, conocido por promover la protesta no violenta como la huelga de hambre que él mismo hacía cuando era encarcelado por las autoridades británicas. Una vez obtenida la independencia, Gandhi luchó por la incorporación de las castas excluidas del sistema y por mejorar las condiciones sociales. Además, en la India cohabitaban dos grupos de distintas religiones, los hindúes, que eran mayoritarios, y los musulmanes. Tras la independencia, ambos grupos se enfrentaron. Gandhi luchó por que coexistieran en paz. De hecho, defendía los derechos de las minorías musulmanas, siendo el hindú. Fue asesinado en el año de 1948 por un extremista hindú. De este proceso, obviamente, también nace el pacifismo en el mundo entero. El pacifismo como activismo social o político es, sin embargo, un fenómeno que se presenta también en otras latitudes en la segunda mitad del siglo XX.
Los primeros grupos pacifistas aparecieron en países escandinavos durante la invasión nazi de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el repunte económico de Estados Unidos provocó en la sociedad en general un adormecimiento de su capacidad crítica. Es entonces que los jóvenes a partir de la década del 50 comenzaron a rechazar y a cuestionar fuertemente esta situación. A esto se sumó la intolerancia hacia las ideas socialistas. Una crítica del belicismo fue el movimiento hippie, surgido en los años de la década de 1960, que postulaba la anarquía no violenta, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al materialismo. Los hippies formaron una contracultura antibelicista en Estados Unidos y también en Europa. Dentro de ellos, obviamente, también podemos mencionar que el movimiento hippie ha formado también grandes o han tenido representantes musicales de gran importancia a nivel mundial. Por ejemplo, podemos mencionar los Cuatro de Liverpool, que obviamente ellos fueron obviamente uno de los grupos musicales que ha trascendido toda la historia. En 1955 y 1968, la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos estuvo a cargo o estaba al frente con Martin Luther King a la cabeza. Fue también una lucha no violenta, pero lamentablemente en esta lucha que desarrolló Martin Luther King se derramó mucha sangre hasta lograr la reivindicación de los derechos de los grupos afrodescendientes. América Latina y el desarrollismo es una etapa bastante crucial justamente también dentro de este siglo. A inicios del siglo XX, la División Internacional del Trabajo determinó que América Latina, al igual que África y Asia, fuera productora de materia prima y que los países desarrollados la procesara y vendieran como productos industrializados a las demás regiones del mundo. De este modo, la economía en Latinoamérica se caracterizó por la agroproducción y la monoexportación. El desarrollo industrial era muy limitado y se traducía en grandes ingresos. Las exportaciones principalmente de frutos de la tierra beneficiaban al país y a los dueños de las plantaciones, pero sobre todo a las grandes compañías extranjeras que compraban. Igualmente, el sistema de concesiones que primaba en Latinoamérica permitía el ingreso de tecnología y la modernización, pero las concesiones favorecían básicamente al país de origen de la empresa concesionada. Las mayores inversiones en América Latina venían de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y también Alemania. Luego de las guerras mundiales, el sistema de dependencia no cambió y Estados Unidos ocupó el lugar de las potencias europeas. Dentro de este proceso también se destaca en esta última etapa, esta etapa este momento del desarrollismo, concomitante al desarrollo industrial y a la división del trabajo que hemos visto anteriormente. La Gran Depresión Mundial de la década de los 30 impulsó a los Estados Unidos a intervenir en la economía. A mitad del siglo se aplicó en la región el sistema de sustitución de importaciones propuestas por la CEPAL. Latinoamérica comenzaría a desarrollar su industria, de donde viene el término desarrollismo, produciendo los bienes industriales que antes importaba, ya no se tenía que importar, ya no se, solamente no se desarrollaba o no se importaba materia prima. Ahora existía un proceso de industrialización y obviamente esa materia prima era transformada aquí, dentro del territorio. La sustitución de importaciones hizo que Latinoamérica comenzara un proceso de industrialización. Esto provocó que las ciudades crecieran, ya que las personas dejaban el campo para buscar mejores condiciones de vida. Las clases obreras aumentaron y se fortalecieron políticamente. Su participación política sería vital en las siguientes décadas, pero los cambios económicos no implicaron sustituciones drásticas en la estructura social. Los antiguos terratenientes pasaron a ser los nuevos dueños de las empresas, o sea, los industriales, por lo que el capital se mantuvo en las mismas manos. No hubo cambio alguno dentro de este proceso. Así es que esos son los temas bastante controversiales, obviamente, dentro de la historia y en la actualidad parece que se trata de revertir o de repetir todos estos procesos nefastos para la economía latinoamericana, apoyadas por el capitalismo.
determinados movimientos, los cuales buscan, obviamente, el enriquecimiento de determinados grupos nada más. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final de esta última clase que tenemos conforme a la materia de ciencias sociales. Ha sido un gusto haber compartido y haber participado durante toda esta etapa con ustedes. Esta etapa obviamente que ha estado cargada de dificultades sociales, técnicas, pero que sin embargo ustedes han sabido sortear de forma acertada todos estas pruebas, estos obstáculos que se han presentado y han llegado al final de este proceso educativo. Les deseo éxitos en el desarrollo de su examen principal. Las preguntas van 100%, son 10 preguntas que están constituidas y están construidas en base a todo el material de apoyo que hemos venido viendo hasta la presente fecha. Señores y señores, un fuerte abrazo, los mejores deseos de éxitos y nos estaremos viendo hasta las clases del día de mañana. Que tengan una feliz noche.